Buenos días con todos. En esta ocasión voy a presentar el tema de inecuaciones con valor absoluto. Primero vamos con la definición del valor absoluto. El valor absoluto es una función cuyo dominio son los números reales y cuyo recorrido son los reales positivos. Esto es porque esta función ha sido modelada con este estilo y con estas características. Entonces, si nosotros asignamos el uno, por ejemplo, en respuesta vamos a tener el uno. Si asignamos el menos uno, también vamos a obtener el uno, ¿cierto? En el eje Y. Sí, entonces esta es una función, también se le saben llamar función pico, ¿no es cierto? Función que forma un pico en el punto, el origen, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la función valor absoluto. Pues partiendo de esta premisa, ¿no es cierto? Nosotros decimos que el dominio son los reales y como recorrido tenemos los reales positivos, ¿sí? Al x le vamos a asignar el f de x, ¿sí? Que en este caso va a ser la función valor absoluto. Como podemos ver, es una función definida a trozos o por partes, porque en el eje x positivo tiene un comportamiento y en el eje x negativo tiene otro comportamiento. Es por eso que en este caso, la función valor absoluto va a tomar el menos x, si es que en este caso el x es menor a cero. Y va a tomar el x positivo en el caso de que el x sea mayor a cero, mayor o igual a cero. No importa dónde quede el igual, lo importante es que se incluya el cero, ¿no es cierto? Porque como podemos ver, la función toma todos los valores reales. Eso también incluye el cero, ¿ya? Entonces, a la variable de entrada x, ¿no es cierto? Nosotros le estamos asignando un f de x, ¿no es cierto? El uno en respuesta tenemos del uno positivo, ¿no es cierto? ¿Ya? El menos uno tenemos del uno positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a ser positiva, ¿no es cierto? Por eso el conjunto de llegada o el llamado recorrido siempre va a ser un número real positivo. Y esta es la función f de x, valor absoluto. ¿Ya? Tenemos algunas propiedades que cumplen para solucionar sistemas con ecuaciones, inecuaciones con valor absoluto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que si un valor absoluto es menor a un número, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Esto es un bicondicional. Va a suceder que este número va a estar entre el negativo de ese número y el positivo de ese número. ¿Sí? Recordemos que esta desigualdad puede ser menor o menor o igual. Esto nos sirve en la práctica para poder resolver ejercicios asociados a inecuaciones con valor absoluto. También recordemos que si un valor absoluto es mayor a un número, ¿ya? Ese número va a ser mayor o igual el x va a ser mayor o igual a la, o el x va a ser menor o igual al menos a, ¿sí? Este sería el complemento del de arriba, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nosotros aquí estamos diciendo que el valor x va a estar entre menos a y a, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? En la práctica quiere decir que nosotros estamos tomando valores de x tales que esté entre el negativo de ese número y el positivo de ese número. En cambio, la otra desigualdad, la de acá abajo, la que le puse el visto, vendría a ser el complemento de eso, ¿no es cierto? La primera desigualdad sería esto, que aquí está entre menos a y a, ¿ya? Y la otra sería x mayor o igual a menos a, ¿no es cierto? Voy a colocar bien dorado, ¿no es cierto? Para acá, ¿no es cierto? Y x menor o igual a menos a, ¿cierto? Vendría a ser para acá, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que identificar en los ejercicios, ¿no es cierto? Si es que se nos trata de esta desigualdad, ¿no es cierto? O si de la otra, para aplicar estas propiedades. Estas propiedades eliminan el valor absoluto en una inecuación, ¿sí? Esto hace que nosotros podamos resolver inecuaciones, ¿no es cierto? De tal manera que lleguemos al conjunto solución de la inecuación, ¿sí? En contraste, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá a la derecha un ejercicio en el cual nos presentan de esta manera, ¿ya? Primero nosotros identificamos, ¿no es cierto? Es una inecuación con valor absoluto. ¿Cómo sabemos que es una inecuación? Porque tiene el menor o el mayor igual, ¿no es cierto? En este caso el menor, ¿ya? Con la mano izquierda es el menor, con la mano derecha es el mayor, ¿no es cierto? O otra forma de ver, siempre a donde apunten los dos dedos va a ser el mayor, siempre a donde apunten los dos dedos va a ser el mayor, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a resolver este ejercicio, ¿no es cierto? Nosotros identificamos, ¿no es cierto?, de qué desigualdad se trata, de qué tipo de inecuación se trata. Se trata de este estilo, ¿no es cierto? Cae en el primer caso, en el que el valor absoluto de una variable es menor, una constante,
entonces va a estar entre el negativo y positivo, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué sería la X y qué sería la A? La X y la A, ¿no es cierto? La X de la teoría sería el 2x menos 5. Tenemos que generalizar las variables. 2x menos 5 es la X, ¿no es cierto? Identificada en la teoría. ¿Y la A cuál sería? La A sería el 3, ¿no es cierto? Siempre hay que hacer esto cuando se llama la teoría de contrastación, ¿no es cierto? Nosotros comparamos lo que dice la teoría con lo que está mostrado en el ejercicio, ¿ya? Entonces el X sería todo esto y el A sería el 3, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces simplemente, una vez identificada esta situación, resolvemos la inecuación. Obviamente, previo a resolver la inecuación, tenemos que hallar el CBA, conjunto de valores admisibles, ¿no es cierto? Aquí el valor del X puede tomar positivo o negativo, ¿no es cierto? Por la definición del valor absoluto que mostramos al inicio de la clase, ¿sí? No hay fracciones X menos uno, por ejemplo. Si es que tienes una fracción X menos uno, X no puede ser uno, ¿sí? Entonces ese sería, todos los reales le podemos dar a la X excepto el uno, ¿ya? Pero vamos a ir resolviendo ejercicios de dificultad considerable mientras vayamos avanzando. Sí, entonces en este caso, chévere, ¿no es cierto? Nosotros decimos, ok, que en el caso en el que el X va a estar entre el positivo, negativo y positivo del número. En este caso cae con una desigualdad de menor. Entonces no va al menor igual, ¿sí? Como habíamos explicado en la teoría. Listo. Entonces aquí quedaría entre menos 3, 2x menos 5 menor a 3, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora el objetivo es despejar la X, ¿no es cierto? ¿Cómo despejamos la X? Aplicando a ambos lados lo que hacemos, ¿no es cierto? Porque en ese caso no estamos alterando la desigualdad, ¿sí? Entonces, lo que sigue es el 5 pasarle a sumar, ¿no es cierto? 5 menos 2x, 3 más 5. Sí, no hay que olvidarse que la jerarquía de despeje, ¿no es cierto? Siempre se despeja sumas, restas, luego multiplicaciones, divisiones y luego exponentes, fracciones, ¿no es cierto? O los exponentes fraccionarios, los llamados raíces cuadradas, ¿no es cierto? La jerarquía de despeje. Primero, ¿qué nos estorba? ¿Qué es lo más externo? La resta, ¿no es cierto? Ahora, el 2 que le está haciendo a la X le está multiplicando, ¿no es cierto? Entonces pasa al otro lado a dividir a ambos miembros de la desigualdad. ¿Y cómo verificamos que hicimos bien? Bueno, operando, ¿no es cierto? Restémosle 5 a toda la inecuación y obtenemos el paso anterior, ¿no es cierto? Entonces verificamos que hicimos bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué sería? 2 menor a 2x menor a 8. Sí, entonces el 2 está multiplicando, pasa a dividir. 2 sobre 2 menor a x y menor a 8 sobre 2. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la x va a ser mayor a 1 y menor a 4. Y listo. Hemos hallado el conjunto solución de la inecuación, que puede ser expresado de esa manera o en modo de intervalo conjunto solución. X va a estar entre cerrado 1 y 4. Listo. Nosotros podemos acoplarnos de esta manera, ¿no es cierto? Porque con los conceptos claros de la teoría, lo único que nosotros tenemos que hacer es la teoría del contraste para todos los demás ejercicios, ¿no es cierto? Contrastando, verificando qué encuentro en la teoría y cómo resuelvo el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a modo de recuento, como ustedes ya están en este tema de inecuaciones con valor absoluto, lo que pueden hacer es simplemente decir, ah, ya, aquí recuerdo cómo se despejaba una inecuación, ¿sí? ¿Cómo recordamos eso? Acá ponemos en la teoría, ¿no es cierto? Decimos allá, A más A menor a X más B, y esto menor a un C, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo despejamos el X? A menos B menor a X y menor a C menos B. ¿Estamos? Porque en ese caso estamos recordando las propiedades de inecuaciones, en ese caso. Siguiente nivel de dificultad, inecuaciones con valor absoluto. Siguiente nivel de dificultad, inecuaciones logarítmicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, así vamos avanzando y vamos progresando, ¿no es cierto? ¿Ya? El siguiente ejercicio está un poco más interesante, ¿no es cierto? Puesto que nosotros tenemos una fracción, tenemos una función fracción, ¿no es cierto? Donde en este caso, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que primero especificar cuál es el conjunto de valores admisibles, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cierto? Nosotros decimos, en este caso, el X, ¿no es cierto? No puede ser el 6. Bajo ningún concepto puede ser el 6, ¿sí? Entonces el conjunto de valores admisibles serían los reales, excepto el 6, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿No es cierto? Nosotros podemos decir, allá, entonces cae en el mismo caso anterior, ¿no es cierto? Va a estar entre menos 3 y
Rompemos valor absoluto. 2x menos 5, x menos 6, menor a 3. También sabemos por propiedades de la desigualdad, ¿no es cierto? Sabemos que si es que tenemos que un número está entre otro y este es menor a otro, esto es equivalentemente a decir que x es mayor al a y intersecamos con x menor al b, ¿sí? X mayor al a, x mayor al a, intersecado con x menor al b, intersecado con x menor al b. ¿Qué produce? La intersección que x está entre a y b, x está entre a y b, ¿no es cierto? Demostrada ese recuento de la desigualdad, ¿no es cierto? Entonces aplicamos aquí mismo, ¿no es cierto? Para resolver por separado dos inecuaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí nosotros decimos 2x menos 5 menor sobre x menos 6 mayor a menos 3 y intersecado con 2x menos 5 sobre x menos 6 menor a 3, ¿sí? Y por separado resolvemos esas inecuaciones, ¿no es cierto? Tal que lleguemos al conjunto solución de la inecuación, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es pasar a restar 2x menos 5 sobre x menos 6 más 3 mayor a 0 y 2x menos 5 sobre x menos 6 menos 3 menor a 0, ¿ya? Y aquí nosotros nos dedicamos a resolver la inecuación, ¿no es cierto? Aplicamos el mínimo común, ¿no es cierto? Y que nos quedaría 2x, x menos 5 más 3x menos 18, ¿no es cierto? Mayor a 0. Porque en este caso estamos aplicando el axioma, ¿no es cierto? De que A más B, A sobre B más C, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? A más B por C sobre B, ¿no es cierto? Axioma directo, ¿no es cierto? Para poder resolver el ejercicio de manera más eficiente. Menos 3x más 18 sobre x menos 6 menor a 0. Y listo, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos el conjunto solución de la inecuación, puesto que nosotros aquí ya hemos obtenido factores, ¿no es cierto? Factores que resuelven la inecuación. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es resumir, ¿no es cierto? Aquí nos quedaría 5x menos ¿cuánto? Menos 23, ¿no es cierto? Sobre x menos 6 mayor a 0. Y de la otra inecuación, menos x más 13 sobre x menos 6 menor a 0, ¿sí? Entonces aquí nosotros ¿qué buscamos? Buscamos el conjunto de solución de la única ecuación, ¿cierto? X no puede ser 6, ¿ya? Entonces aquí va abierto. Y X en este caso es 23 sobre 5. 23 sobre 5 en este caso da algo menor a 6, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos el 23 sobre 5, ¿ya? Y ahí hacemos la regla de los saltos para inecuaciones. Más, menos, más. Cogemos la parte positiva y esa sería la solución de la inecuación. De igual manera hacemos con esta otra inecuación y hallaríamos la solución de la inecuación, ¿sí? ¿Cuál sería la solución de la inecuación? Sería del menos infinito al 23 quintos y del 6 al más infinito, con el 6 que no incluye porque en ese caso no entra en el conjunto solución. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que si tienen alguna duda me escriban y me avisan con confianza cualquier duda. Muchas gracias.